Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. ¿Qué pasa cuando acomodamos las cosas a nuestra propia conveniencia? Sean bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 5 de febrero y vamos a tomar un tiempo para poder estudiar la palabra del Señor y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y Señor, te queremos pedir que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, hoy volvemos a nuestro estudio del libro de Samuel y estamos comenzando el segundo tomo de este libro. Se llama el segundo libro de Samuel porque era un libro tan largo, tan grande, que debía estar en 2 rollos. Y este segundo tomo comienza con un relato que tuve que leer varias veces para no llegar a confusión y controversia. Y a través de este pasaje vamos a ver qué pasa cuando tratamos de acomodar las cosas a nuestra propia conveniencia. Y quisiera que leamos los primeros versículos del capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y la Biblia dice así: Después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de derrotar a los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Al tercer día, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo en su cabeza. Al llegar ante David, se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó: ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás me vio y me llamó y dije: aquí estoy. Y él me dijo: ¿quién eres? Y le respondí: soy un amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas sobre mí para que me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues sobre él y lo maté, porque yo sabía que él no podría vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi señor. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. David preguntó al joven que se lo había contado: ¿de dónde eres? Soy hijo de un extranjero, un amalecita, le respondió. Y David le dijo: ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido de Jehová? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: yo he matado al ungido de Jehová. Entonces David entonó este lamento, es decir, un canto fúnebre, por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que lo enseñaran a los hijos de Jehová el cántico del arco. Ahora, como les decía, es un relato un poco extraño, porque nos muestra una situación complicada. Yo me ponía a pensar en un principio que David debía sentirse agradecido con el joven amalecita porque vino del campo de la batalla para comunicar que Saúl había muerto. Pero luego de todo su esfuerzo, David lo que hace es matarlo. ¿Qué pasó? Según la última parte del primer rollo de Samuel, como vimos en un devocional anterior, Saúl murió
pero porque él mismo se dejó caer sobre su espada antes de que sus enemigos lo tomaran preso. Él no quería permanecer vivo y caer en manos de sus enemigos. Entonces, ¿qué hacemos con el relato que presenta este joven? ¿Cuál de los dos relatos es verdad? ¿Saúl se mató o este joven lo mató? Ahora, este joven, del cual no sabemos mucho, trajo a David un relato tal vez distorsionado y fantasioso. Posiblemente lo que este muchacho quería era congraciarse con David. Nadie podía corroborar su historia, porque luego de que Saúl murió, su escudero que estaba con él también murió, hizo lo mismo que Saúl. Desde la perspectiva de David, con la muerte de Saúl, se estaban terminando 15 años en los cuales él pasó muchas dificultades por la persecución de Saúl. Era de conocimiento público. Toda la gente de Israel sabía que Saúl perseguía a David para matarlo. Ahora los problemas de David aparentemente terminaron. Él era libre de esa persecución. Además, ahora tenía clara la posibilidad de ser el rey de Israel. Entonces, ¿cómo no pudo agradecer a quien supuestamente ayudó a terminar con la vida de Saúl? Saben, el fin de la historia es desconcertante, porque el joven termina muerto. ¿Qué pasó? Lo más probable es que este joven pensó que podía sacar provecho a la situación. Posiblemente estaba esperando una recompensa, no solo por la noticia que traía, sino también por el supuesto acto que él realizó. Ya que no habían testigos, él podía acomodar el relato a su antojo. No entendía cuál verdaderamente era el corazón de David. Pensaba que como cualquier otro hombre, David estaría agradecido con la persona que le ayudó a salir de la dificultad. Pero, como vemos en una buena parte del relato del primer libro de Samuel, David no se atrevió a levantar su mano contra Saúl, aunque él fue ungido para reemplazar a Saúl como rey. Él nunca estuvo dispuesto a tomar justicia por sus propias manos. David tuvo 2 oportunidades muy claras para terminar con Saúl, pero él no se atrevió a hacerlo. David siempre vio a Saúl como el rey que Dios había ungido y siempre esperó que el Señor hiciera justicia en su voluntad y en su tiempo. Ahora, Saúl quiso terminar con David varias veces, pero el Señor siempre protegió a David, siempre le dio la sabiduría para hacer lo que debería hacer, o usó las circunstancias para que nunca Saúl hiciera daño a David. Es impresionante ver que David no se alegró con la muerte de Saúl. El relato dice que David rasgó sus vestiduras y que hizo duelo junto con sus hombres, llorando y ayunando casi todo ese día. Y no solo por Saúl, sino también por su querido amigo Jonatán y por todo Israel, porque dice que muchos habían muerto. Y fue tan grande el dolor de David que dice que entonó un lamento, un canto fúnebre, que además pidió que fuera enseñado a los hijos de Judá, el canto que es llamado Canto del Arco, y que me pongo a pensar suena similar a los himnos que han compuesto personas por los héroes de nuestra patria. Nadie en todo Israel pudo acusar a David de alegrarse con la muerte de Saúl. Había algo muy diferente en David en comparación con los demás. Sus hombres, sus soldados, cuando tuvieron la oportunidad, lo animaron a tomar la situación en sus manos y él siempre evitó hacer eso. ¿Qué pasaba con David? ¿Por qué actuaba de una manera tan diferente? ¿Qué era lo que diferenciaba a David de los demás? Saben, el Señor estaba obrando en David para que sea ese hombre conforme a su corazón. Su espíritu lo estaba transformando, lo guiaba, lo capacitaba para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios.
Por esta razón, David se enojó con el amalecita, porque este joven no había considerado a Dios. Él pensó que podía conseguir su favor fingiendo que él había ayudado a David. Pero para David eso no era de ayuda. Era una afrenta a la voluntad de Dios. Entonces hizo matar a ese hombre porque este hombre supuestamente se atrevió a hacer lo que él siempre había rechazado hacer y porque había desobedecido la ley de Dios. Y me pongo a pensar que muchas veces podemos actuar como ese muchacho. Tal vez estamos tentados a mover un poquito la verdad para conseguir lo que queremos. O tal vez nos animamos a moverla un montón. Al fin y al cabo, puede ser que no haya testigos, pero hay alguien arriba que siempre está mirando. Queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia. O posiblemente nos alegramos cuando algo malo le pasa a personas que nos han hecho daño, o simplemente tal vez nos caen mal, y pensamos que eso es justicia divina. Tal vez estamos empeñados en que las cosas se hagan como nosotros pensamos que se deben hacer. Buscamos hacer justicia o buscamos conseguir lo que queremos a través de nuestros propios actos. Y tengo una pregunta muy personal para cada uno de nosotros. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el joven amalecita o con David? Y saben, eso me hace pensar mucho, porque me muestra cuánto el Señor está obrando en mí para hacerme un hijo suyo conforme a su corazón, o cuánto estoy haciendo yo para cumplir mi propia voluntad y no estoy permitiendo que el Señor obre en mí. Creo que es bueno que nosotros examinemos nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros actos, que nos examinemos a nosotros mismos para poder pedirle al Señor que obre en nuestras vidas y que nos haga hijos de acuerdo con su corazón, que vivamos de acuerdo con la salvación que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestra realmente cómo es que tendríamos que obrar si tú estás en nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a vivir conforme a la salvación que tú nos has dado. Y Padre amado, te pedimos que realmente tú obres a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos vivir tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy y el día lunes vamos a continuar en este tiempo de la comunidad contigo. Buenos días.